Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Procesos de restitución de tierras versus la nueva normatividad catastral, retos y desafíos, que hace parte del ciclo de capacitación en restitución de tierras. Con la creación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se traza el curso de acción para transformar las condiciones que harán posible acelerar el crecimiento económico y la equidad de oportunidades. En este sentido, se procura definir la gestión catastral como un servicio público y el catastro con un enfoque multipropósito, como una herramienta para consolidar la equidad y la paz con legalidad. La reglamentación del marco de la gestión catastral especifica las condiciones generales del servicio público de gestión catastral, definiendo los aspectos esenciales de la prestación del servicio, tales como la actuación coordinada de las entidades administrativas para que éste sea prestado de manera eficiente, la forma como los gestores y operadores catastrales desarrollarán sus actividades en la prestación del servicio y las funciones que tendrán las entidades de regulación, inspección, vigilancia y control del servicio público. La conferencia de hoy tiene como propósito presentar la labor realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco del catastro multipropósito y el proceso de habilitación de gestores catastrales en el territorio colombiano. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Robert Andrés Beltrán Martínez, abogado de la Universidad Católica, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, en Derecho Urbanístico. Ha sido asesor jurídico en la Notaría 62 del Círculo de Bogotá y actualmente se desempeña como abogado asesor del Grupo Interno de Trabajo de Tierras de la Subdirección de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Robert Andrés Beltrán, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. De antemano, un saludo extensivo a la doctora Julieta Vega, directora encargada de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. También les comparto un saludo muy especial de parte de la doctora Olga Lucía López Morales, directora general del IGAC. Y en esta oportunidad me dispongo a realizar una exposición para esta conferencia que hemos denominado Procesos de restitución de tierras versus la nueva normatividad catastral, retos y desafíos, para lo cual compartiré la siguiente presentación. Como un contexto que debemos dar para esta charla es la interrelación que tiene el catastro multipropósito, la gestión catastral como servicio público y los procesos de restitución de tierras. Nosotros desde el IGAC ya hemos realizado 2 conferencias a través de la Escuela Judicial relacionadas con las particularidades del catastro multipropósito y el servicio público de gestión catastral. La idea es que podamos recoger justamente gran parte de lo que ya hemos expuesto con la dinámica de los procesos de restitución de tierras. Lo primero que hay que decir es que, y esto pues es una experiencia que se ha recogido durante los 10 años de implementación de la ley 1448 de 2011 y de la
labor que ha desempeñado entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, con el IGAC y por supuesto con los jueces de restitución. Lo primero de ello es mencionar que las diferencias de áreas y el estado actual de la información predial que se encuentra a nivel institucional se ha debido pues básicamente a dos fenómenos. El primero de ellos, la dinámica del mercado inmobiliario, que primordialmente se da por negociaciones o contratos que las personas realizan como englobes, desenglobes y en general todo tipo de transacciones sobre los predios que en efecto transforman la configuración predial y la situación sobre la cual no existe trazabilidad en ninguna institución o entidad. Y el otro fenómeno es la transformación del territorio que se da por diversos intereses, bien sea económicos, bien políticos o los mismos actores armados que pues se conoce que han hecho esta transformación de nuestro territorio. Y esto es lo que conlleva a que hoy por hoy veamos cuál es la información institucional de la siguiente manera, y es lo que seguramente pues ha dificultado en gran medida que se pueda llevar a cabo una definición por parte de los operadores de justicia respecto a la identificación de los predios. Respecto a la información institucional, pues la primera fuente que tenemos es del registro de instrumentos públicos operado por los registradores, y esta es una información que es tomada de las escrituras públicas y que muchas veces fue declarada por las partes en ese negocio jurídico sin ninguna clase de medición que confirmara un área o unos linderos. Otra fuente de información que se toma por parte pues, de los operadores de justicia y principalmente por la Unidad de Restitución de Tierras cuando hace la individualización de los predios es la información catastral. De la información catastral lo que podemos decir pues es que generalmente es una información que ha sido construida a través de métodos masivos sin mediciones precisas o exactas en campo para un predio particular. Ya veremos más adelante cómo se desarrollan los procesos catastrales. Otra fuente de información institucional es la que viene dada por la Agencia Nacional de Tierras y sus entidades antecesoras, INCODER o INCORA. Allí, pues, vamos a encontrar que esto es una información que se alimentaba muchas veces por lo que el mismo solicitante, digamos, en el proceso de titulación de un bien baldío aportaba un plano o la información topográfica principalmente, pero tampoco existían unos métodos muy precisos. Y de hecho, hoy en día, pues, la Agencia Nacional de Tierras padece de una información exacta, justamente porque pues son años de información que están en los archivos históricos de la entidad y pues que en la actualidad no ha sido posible mantener esa precisión de la información. Con métodos que hoy por hoy pues ya son mucho más precisos y que justamente pues han venido mejorando la calidad de la información desde pocos años acá. En el proceso de restitución de tierras juega un papel preponderante la información, digamos entre comillas, técnica, por decirlo de alguna manera, que más que técnica es de la forma que el solicitante del proceso de restitución de tierras pues tiene en su memoria, ¿no? Y apela muchas veces pues a la tradición o a la costumbre de una zona específica. En
todas las zonas del país, pues existen todavía formas, incluso en en las áreas rurales, de cómo identificar los predios que son muy propias de cada región. Y finalmente tenemos pues otra fuente de información que es la obtenida por la Unidad de Restitución de Tierras a través de un proceso de medición y ubicación basada en lo señalado en campo por el mismo solicitante. Digamos que esto supone una información un poco más precisa si solo si cumple con el rigor técnico pues que tiene establecido el IGAC y las normas que regulan la materia. En ese contexto, pues podemos ver que ese es el estado actual de la información institucional. Son diferentes fuentes y que a la fecha, pues con el propósito de la implementación del catastro multipropósito, pues la idea es que esta información se pueda ser unificada para que tanto los operadores de justicia como otras entidades públicas o las entidades públicas, más bien, pues puedan hacer uso de esta información. Eso se traduce en la justificación de la política del catastro multipropósito, justamente porque también el catastro tiene un enfoque fiscal tradicional. ¿Esto qué significa? Que ha estado más orientado a permitir el cobro de impuestos a las entidades territoriales, como el impuesto predial. También porque el catastro no ha permitido, digamos, la integración con otras fuentes de información y esto pues hace que no sea completo. Pero pues esto es más, digamos, que si bien es cierto, de tiempos atrás pues se ha procurado aunar esfuerzos para que se implementen tecnologías de la información, pues digamos que se ha hecho a nivel institucional, o sea, cada institución, pero todavía interinstitucionalmente es lo que no está interrelacionado y es justamente en lo que se está trabajando a nivel del catastro multipropósito. Otra situación que justifica la implementación del catastro multipropósito es la desactualización de la misma información a nivel nacional, la misma informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia y pues, como lo veíamos hace un momento, las diferencias de áreas que existe sobre un mismo predio en las bases institucionales. Bien. Las características principales del nuevo catastro multipropósito o con ese enfoque multipropósito, pues es que esta información del catastro sea bastante completa, actualizada, confiable, que se integre con registro, con la información que mantienen las oficinas de registro de instrumentos públicos y adicional a eso, pues que sea digital e interoperable. Digamos que todavía existe mucha información que si bien no está digitalizada o que no ha pasado por un proceso directo de un software que procese la información para obtener una determinación de un predio en su forma, en su área y todas sus características, pues de hecho podemos hablar de la ficha predial, que es un documento pues base tan importante para la identificación de un predio. Y esto, digamos que se va a llevar a un mundo digital completamente, cuando hoy la ficha predial pues es todavía física, ¿no? Bien, producto de la implementación del catastro multipropósito y lo que implementa también el catastro multipropósito, pues se han expedido varias normas a nivel nacional. Dentro de ellas, pues
es la Ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Diferentes COMPES, como el COMPES 3951 de 2018, 3958 de 2019. Un decreto muy importante que pues los operadores de justicia ya deberían estar teniendo a la mano como una herramienta para la sustanciación de sus procesos, y es el decreto 148 de 2020. Tenemos otro decreto, que es el 1983 de 2019 sobre la habilitación de gestores catastrales. Adicional a eso, tenemos la reglamentación técnica que durante los años 2019 y 2020 se han venido expidiendo para la implementación del catastro multipropósito, resoluciones 388, 471, 509 y 529 del IGAC. También la resolución conjunta entre el IGAC y la Superintendencia de Notario y Registro, resolución 1101 del IGAC y 11344 de la Superintendencia, que es la que adopta y desarrolla, desarrolla todos los procedimientos catastrales con fines registrales. Digamos que allí hay una precisión muy interesante respecto a los procesos de restitución de tierras, y es que estos procedimientos básicamente deben atender la ruta jurídica establecida por la Ley 1448 de 2011 para esos predios. Es decir, que una vez sustanciado o que un predio esté inscrito en el registro que manejan la unidad de restitución de tierras, pues debe seguirse la ruta jurídica de la Ley 1448 y no seguirse en los procedimientos administrativos que pues muchas veces los usuarios o las mismas entidades públicas pues adoptan o solicitan para que se pueda llevar a cabo la actualización de un área o de los linderos del predio. Entonces, esa resolución es muy importante, y esta acotación respecto a la ruta jurídica de los predios que han sido inscritos en el registro que administra la unidad de restitución de tierras. Ahora, revisemos un poco lo que implica la gestión catastral como servicio público. El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, que ya mencioné, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, estableció lo siguiente. La gestión catastral es un servicio público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados. Pero, ¿qué implica que ahora la gestión catastral sea un servicio público? Entonces, recogiendo lo que trae la Constitución Política de Colombia en el artículo 365, esta connotación está de acuerdo con esta norma, que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y vigilancia de dichos servicios,
Esa es la definición que nos trae el artículo 365 de la Constitución Política. Y vamos a ver justamente cómo se desarrolla esta gestión catastral como servicio público. El desarrollo, y como lo vemos en la diapositiva, y para entenderlo, hemos querido mostrarles la estructura operativa del Servicio Público de Gestión Catastral. Esta estructura operativa muestra y recoge justamente la definición de lo que trae la Constitución Política de Servicio Público, ahora el Servicio Público de Gestión Catastral. Los tres actores principales que vamos a empezar a ver en esta, digámoslo de alguna manera, en esta nueva versión del catastro, adoptado como servicio público de gestión catastral, tenemos al IGAC, tenemos a la Superintendencia de Notariado y Registro, y tenemos otro actor fundamental, o más bien podremos decir dos actores fundamentales, que son los gestores catastrales y los operadores catastrales. Dentro de esta estructura y de acuerdo con la normatividad al respecto, el IGAC quedó relegada, digámoslo entre comillas, relegada, con una función muy importante y es la de ser la máxima autoridad catastral nacional, pero también ser el prestador por excepción del servicio público de catastro. ¿En ausencia de quién? Pues de gestores catastrales habilitados en determinadas zonas del país. Ahora, en su rol de autoridad catastral, el IGAC mantendrá una función reguladora y una función ejecutora en materia de gestión catastral, de agrología, de cartografía, de geografía y de geodesia. Ahora, también con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de los estándares de rigor y pertinencia de la gestión catastral, el IGAC convocará una instancia técnica asesora que asegure la idoneidad de la regulación técnica bajo su responsabilidad. Podemos decir que esta instancia técnica asesora es como otro actor dentro del servicio público de gestión catastral, pero pues digamos que no está enmarcado en ese actor que va a estar en el día a día de la gestión catastral, como lo vamos a ver. Ahora, finalmente el IGAC, a solicitud de parte y previo cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras definidas en los correspondientes marcos regulatorios, habilitará a los gestores catastrales para la prestación del servicio público de gestión catastral. Bien, eso respecto al IGAC y pues cómo queda el IGAC en esta estructura operativa del Servicio Público de Gestión Catastral. ¿Quién es la instancia técnica asesora que acabo de mencionar? Es un comité técnico asesor para la gestión catastral y tiene como objetivo justamente garantizar la idoneidad de las propuestas de regulación de la gestión catastral que presenta el IGAC. ¿Quiénes conforman esa instancia o ese comité técnico asesor? Lo conforman el director del DANE, el director técnico de registro o el superintendente delegado de tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro o un delegado o su delegado más bien de nivel asesor. También está el director técnico de geoestadística del DANE o su delegado del nivel asesor. Lo componen también 2 expertos internacionales y 2 expertos nacionales. Esa es la instancia técnica asesora. Respecto de la Superintendencia de Notariado y Registro,
La Superintendencia de Notariado y Registro, o pues la entidad que haga sus veces, en esta estructura es quien ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control al ejercicio de la gestión catastral que adelantan todos los sujetos encargados de la gestión catastral, incluyendo los gestores y operadores catastrales, así como los usuarios de este servicio. ¿Y quiénes son los usuarios del Servicio Público de Gestión Catastral? Pues bien, son todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que hagan uso de la información resultante del ejercicio de la gestión catastral. Eso es muy, muy importante. Todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que hagan uso de la información resultante del ejercicio de la gestión catastral. La normatividad establece unas infracciones al régimen de prestación de servicio público de la gestión catastral. Pues en el artículo 81 de este Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se precisa, dentro de otras cosas, que los propietarios, ocupantes, tenedores o poseedores, titulares de derechos reales o quien tenga cualquier relación fáctica o jurídica con el predio, se encuentran obligados a permitir la entrada de los operadores del catastro a las diferentes unidades prediales cuando se les requiera, a suministrar información veraz y útil, así como a participar en las actividades derivadas del proceso de gestión catastral multipropósito. En ese mismo sentido, les corresponde solicitar las anotaciones, modificaciones o rectificaciones de la información predial de su interés, y no hacerlo puede ser considerado una infracción al régimen del Servicio Público de Gestión Catastral. Y la normatividad también incorpora un régimen sancionatorio que comprende básicamente multas, o para el caso de los gestores catastrales, la suspensión temporal o revocatoria de la habilitación que le haya sido otorgada por parte del IGAC. Bueno, entonces ya hemos dado una mirada de el principal actor, que es el IGAC, otro actor muy importante que es la Superintendencia de Notario y Registro con sus funciones de inspección, vigilancia y control, y finalmente encontramos el tercer actor, que es los gestores catastrales y los operadores catastrales. ¿Y quiénes son los gestores catastrales que ya he mencionado varias veces? Los gestores catastrales son entidades públicas del orden nacional o territorial, así como los esquemas asociativos de entidades territoriales que hayan sido habilitadas, por supuesto, por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según la reglamentación dispuesta para el caso. Pero también, pues, es gestor catastral el IGAC por excepción, es decir, en los municipios donde todavía no esté un gestor catastral operando, pues el IGAC mantendrá esa función del catastro en ese municipio, por excepción. De igual manera, se consideran gestores catastrales ¿quiénes? Los catastros descentralizados y delegados de la gestión catastral, que venían siendo en Antioquia, por el lado del Valle del Cauca, por el lado de Bogotá, con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en el caso de Barranquilla, que había una delegación de funciones catastrales. Entonces,
la norma automáticamente, digamos, estas entidades no pasaron por un proceso de habilitación como si lo hacen los nuevos gestores catastrales, sino que ellos automáticamente, en virtud de la ley, quedaron habilitados y tienen la connotación de gestores catastrales. Y también la Agencia Nacional de Tierras, pues con un régimen particular o un régimen especial. Los gestores catastrales, independientemente de su jurisdicción, podrán prestar el servicio público de gestión catastral en cualquier parte del territorio nacional. ¿Esto qué significa? Y un ejemplo de ello, pues, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, que maneja el catastro en Bogotá, puede presentar, digamos, su capacidad operativa para que un municipio lo contrate para la gestión catastral de ese municipio. Es decir, ya el campo de acción no queda, o la jurisdicción catastral no queda solamente para el municipio o de donde sea esta entidad territorial, sino que también en virtud de un contrato puede prestar el servicio público de gestión catastral a otros municipios. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los gestores catastrales? Pues las principales obligaciones son prestar el servicio en forma continua y eficiente, garantizando los recursos físicos, tecnológicos y organizacionales para la prestación óptima del servicio público de gestión catastral. Otra obligación es prestar el servicio público en los municipios para los cuales sea contratado. Garantizar la calidad, veracidad e integridad de la información catastral en todos sus componentes, físico, jurídico y económico. Suministrar permanentemente la información catastral en el Sistema Nacional de Información Catastral de manera oportuna, completa, precisa y confiable, conforme a los mecanismos definidos por la autoridad reguladora, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Dar cumplimiento al plan con el que se habilitó para ejercer el servicio público y verificar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales de conformidad con lo señalado por el Gobierno Nacional, entre otras obligaciones. Entonces, aquí ya con esta última obligación de verificar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales, pasamos a ver quiénes son los operadores catastrales, que es otro actor que aparece en esta estructura operativa. ¿Quiénes son los operadores catastrales? De acuerdo con la definición normativa, pues son las personas jurídicas, bien pueden ser de derecho público o privados. Vamos que a diferencia de los gestores catastrales, que son entidades territoriales, estas son entidades públicas, mientras que los operadores catastrales ya pueden ser de derecho público o privado, personas jurídicas de derecho público o privado, que mediante un contrato suscrito con uno o varios gestores catastrales desarrollan las labores operativas que van a servir de insumo para adelantar los procesos de formación, de actualización, conservación catastral, así como los procedimientos de enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, conforme a la regulación que se expida para el efecto. ¿Cuáles son las condiciones de idoneidad para ser un operador catastral? Básicamente son tres: condición jurídica, una condición técnica y una condición financiera. La condición jurídica es estar constituido como una persona jurídica de derecho público o privado y acreditar que dentro de su objeto social se contemple cualquiera de las actividades que sirvan de insumo para adelantar los procesos
de formación, de actualización y de conservación catastral. En cuanto a las condiciones técnicas, es contar con los profesionales y técnicos que contribuyan al desarrollo de los procesos de formación, actualización y conservación catastral. Y finalmente, respecto a las condiciones financieras, contar con toda la capacidad financiera necesaria para desarrollar las actividades que sirvan de insumo para adelantar estos procesos catastrales de formación, actualización y conservación. Esta capacidad financiera debe estar establecida y verificada por los gestores catastrales dentro del proceso de selección que adelanten para contratar los operadores catastrales. Bien, ahora repasemos un poco, después de conocer esta estructura operativa del Servicio Público de Gestión Catastral, que es muy importante para ahora entender cómo se enlaza con los procesos de restitución de tierras regulado por la Ley 1448 de 2011. Los procesos catastrales, que son los que alimentan la información catastral, son básicamente estos cuatro, que son la formación, la actualización y la conservación catastral. Y digamos que ya con la implementación del catastro multipropósito, pues se tiene un nuevo proceso que es la difusión de la información catastral. El proceso de formación catastral, ¿qué es? Es el conjunto de actividades destinadas a identificar por primera vez, es muy importante, por primera vez, la información catastral en la totalidad de los predios que conformen el territorio o parte de él. ¿Qué es el proceso de actualización catastral? Es el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo determinado de tiempo. Normalmente se venía haciendo o se tenía establecido hacer cada 5 años. Entonces, bueno, formación catastral cuando no hay información o se va a levantar por primera vez en parte del territorio. Actualización catastral es cada cierto periodo de tiempo. Tenemos el proceso de conservación catastral. Es el conjunto de acciones tendientes a mantener vigente la base catastral de forma permanente. ¿Mediante qué? Mediante la incorporación de los cambios que sufra la información de un bien inmueble. La conservación catastral podrá realizarse a solicitud de parte o de oficio, como en el caso de las sentencias judiciales. Esto es lo que nosotros llamamos, este es el día a día de la operación catastral. Y pues evidentemente aquí entra a jugar un papel muy importante las sentencias judiciales, pues en los procesos donde está inmerso un predio que pueda verse alterada su área de linderos por la decisión del juez, pues evidentemente afecta la base de datos del catastro. Y está dentro del proceso de conservación catastral. Finalmente, la difusión catastral hace referencia a todas aquellas actividades tendientes al uso, la disposición y el acceso de la información catastral, así como la generación de los insumos que contribuyan a la planeación y la gestión de los territorios. Dentro del proceso de conservación catastral, para efectos del cumplimiento de una orden judicial que provenga de un juez de restitución de tierras, aunque también podemos recibir, pues digámoslo así en general, órdenes de los jueces civiles que sustancien procesos donde se van inmersos situaciones de área o lindero de los predios, como los procesos divisorios, los procesos de pertenencia, bueno, y otra serie de procesos que permiten la modificación de la información de un predio. En ese sentido,
una vez se expide la sentencia del proceso de restitución de tierras, el gestor catastral debe proceder al cumplimiento de la orden mediante la actualización de la información de su base de datos, y esto se hace en dos sentidos. Básicamente, una información alfanumérica y otra información gráfica, que es la representación del polígono en la base de datos del catastro. Y la información alfanumérica, pues es la que hace referencia a colocar la descripción del área del predio dentro de la base de datos, así también como sus linderos. Y una vez se ha hecho esta labor mediante el proceso de conservación catastral, pues el gestor catastral que haya sido depositario de la orden procede a elaborar un memorial de respuesta al despacho judicial señalando el cumplimiento de la orden. Finalmente, encontramos el rol del gestor catastral en el proceso de restitución de tierras. Ya como lo vimos en los procesos catastrales, se incorpora la gestión de un gestor catastral dentro del proceso de conservación. Pero eso es para el momento del cumplimiento de la orden, es decir, para lo que conocemos en el proceso de restitución de tierras como la etapa post-fallo, ¿cierto? Se profiere la sentencia y viene la etapa post-fallo, y de allí pues viene el cumplimiento de la orden. Sin embargo, previo a ello hay un rol que los gestores catastrales y pues que digamos el IGAC había venido desempeñando y brindando ese apoyo a los despachos especializados en restitución de tierras durante la etapa judicial, y previo a eso ya en una interrelación bajo el principio de colaboración armónica que trae la ley 1448, pues con la misma unidad de restitución de tierras también. En ese sentido, para enmarcarnos en las tres etapas del proceso, en la primera etapa, pues básicamente el gestor catastral lo que hace es un intercambio de información con la unidad de restitución de tierras respecto a avalúos catastrales históricos, fichas prediales, y para eso también pues digamos que se han adoptado unos acuerdos de tal manera que puedan haber unos accesos en línea. Entonces, así lo ha hecho el IGAC durante estos 10 años de implementación de la ley 1448, y asimismo ya se viene desarrollando en acuerdos que ha realizado la unidad de restitución de tierras con los gestores catastrales que ya se encuentran habilitados y en los que dentro de su jurisdicción catastral ya hay predios que han sido objeto y son objeto de restitución de tierras. Ahora bien, pasando a la segunda etapa, que es la etapa judicial. Dentro de esta etapa, digamos, hay dos componentes muy importantes de participación del gestor catastral. El primero de ellos, pues, es la entrega de la información que el juez o el magistrado soliciten, y el segundo de ellos es como perito auxiliar de la justicia. ¿Cómo hemos entendido y hemos interpretado, pues, la normatividad respecto a ese rol de perito auxiliar de la justicia? Pues sea lo primero decir que el artículo 89 de la ley 1448 de 2011 sobre el proceso de restitución de tierras dispone sobre las pruebas que son admisibles todas las reconocidas por la ley, y que en particular el juez o magistrado tendrá en cuenta los documentos y pruebas aportadas con la solicitud. Cuando se refiere la norma a que todas las que son reconocidas por la ley, y pues en el entendido de que esta es una jurisdicción, digamos, civil, se enmarca esa regulación procesal en el Código General del Proceso, pues nos vamos a revisar este estatuto, y en el artículo 165 encontramos pues que son medios de prueba: la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial,
los documentos, los indicios, informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Allí hice énfasis en dos: dictamen pericial y la inspección judicial, que son seguramente las órdenes más recurrentes en las que los jueces han solicitado a las entidades oficiales como el IGAC un acompañamiento especializado, y pues eso digamos que también está enmarcado dentro de lo que se regula para la prueba pericial en el artículo 226 del mismo Código General del Proceso. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Evidentemente, pues digamos que sabemos que de manera excepcional, que esto no es la regla, sino que es la excepción, pues algunos despachos han requerido el acompañamiento del Instituto Geográfico Agustín Coasi para la, digamos, revisión de la información o de los informes técnicos presentados por la unidad. Y justamente para ello, pues ya seguramente muchos, por no decir que todos los despachos judiciales especializados en restitución de tierras, pues están familiarizados con la circular conjunta adoptada entre el IGAC y la Unidad de Restitución de Tierras, donde pues hemos establecido esos parámetros técnicos que la Unidad de Restitución debe seguir para los levantamientos que realiza a través del proceso de la georreferenciación cuando realiza la individualización de los predios. Finalmente, en el tema de la prueba pericial requerida de entidades y dependencias oficiales, pues el artículo 234 del Código General del Proceso señala que los jueces podrán solicitar de oficio o a petición de parte los servicios de entidades o dependencias oficiales para las peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas. Bueno, dentro de ese marco de efectuar peritajes dentro del proceso de restitución de tierras, tenemos pues básicamente la revisión en oficina que se realiza del informe técnico predial y el informe técnico de georreferenciación. Y cuando hay pues la necesidad de hacer salidas a campo, pues se realizan esos acompañamientos. Bien, podemos decir hasta acá y a modo de conclusiones que en el marco de la implementación de esta nueva normatividad catastral y la entrada de los nuevos actores para operar el catastro, de cara con la dinámica de los procesos de restitución y nuestra experiencia recogida a través de los primeros 10 años de implementación de la ley, entonces pues que los principales retos y desafíos que se tienen para todos los actores involucrados son los siguientes. Primero, pues estamos en un proceso de un periodo de transición en el que la disposición de la información catastral recolectada por entidades como el IGAC durante 80 años de su existencia se entrega parcialmente a los gestores catastrales a medida que solicitan la habilitación para operar el catastro de un determinado municipio. Otra conclusión es que la participación de los gestores catastrales va a jugar un papel muy importante en el acompañamiento durante los procesos de restitución de tierras a los despachos judiciales especializados en esta materia, bien sea entregando información o brindando conceptos técnicos especializados como peritos auxiliares de la justicia, ya que ellos son los que ahora cuentan con la información de los predios bajo su jurisdicción catastral y la actualizan. Y además cuentan con personal especializado en materia catastral. Finalmente, pues cualquier decisión que modifique la información de estos predios les afectará directamente su base de datos. Consideramos también que muchos cuellos de botella que existen hoy en día para el cumplimiento de las órdenes de los jueces de restitución de tierras se podrían superar, pues se aumenta la capacidad institucional por la entrada de los gestores catastrales, y estos últimos cuentan con la idoneidad para ese apoyo técnico especializado que requieren los jueces de restitución. Y finalmente, pues otro aspecto que no es menos relevante
es tener en cuenta que la participación de los gestores catastrales es que ellos tienen como función, o más bien no tienen como función la realización de avalúos comerciales. Incluso para el IGAC, pues la función catastral está marcada en los procesos catastrales de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral. Los avalúos comerciales es un servicio que se contrata año a año por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, quien contrata al IGAC para la elaboración de los mismos. Y en virtud de dicho contrato, se establecen todos los parámetros para la realización de los avalúos comerciales. En ese sentido, y para finalizar, ante la existencia de una orden judicial en sentido de elaborar un avalúo comercial, se establecen todos los parámetros que se debe seguir a través del contrato, y la orden debería seguir estos parámetros. Es decir, la unidad de restitución de tierras es en principio la encargada de la recepción de la orden, y amparados en este contrato interadministrativo, coordinar con el IGAC la realización del avalúo comercial. Y con esto finalizo, doctora Mónica. Muchísimas gracias, doctor. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor Robert, ¿los gestores catastrales pueden brindar apoyo técnico que permita a los despachos judiciales tener claridad sobre la información predial que presenta la unidad de restitución de tierras? Doctora Mónica, esta es una pregunta bastante interesante, y la respuesta es que, por supuesto que sí. Los gestores catastrales sí pueden brindar ese apoyo técnico que permita a los despachos judiciales tener claridad sobre la información predial que presenta la unidad de restitución de tierras, y por las siguientes razones. La primera de ellas es porque los gestores catastrales pasan por un proceso de habilitación que consiste en la verificación de condiciones, de unas condiciones que están establecidas en el decreto 1983 de 2019, que justamente hace parte de toda la nueva normatividad que se ha venido expidiendo. Y estas son la condición jurídica, donde demuestran su calidad de entidad territorial, esquema asociativo o entidad pública. Las condiciones técnicas, que son a través de las cuales el gestor lleva a cabo la prestación del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, la actualización, la conservación y la difusión catastral. Y también las condiciones económicas y financieras, que son una proyección de ingresos y gastos con las cuales va a asumir la prestación del servicio público de gestión catastral, y esta debe estar contemplada en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo, así como las fuentes de información de financiación que utilicen. Otra razón muy importante es porque los gestores catastrales reciben durante el proceso de empalme, cuando ya están habilitados, toda la capacitación relacionada con la política de atención y reparación integral a las víctimas y en el proceso de restitución de tierras por parte del IGAC. Finalmente, pues la tercera razón es porque los gestores catastrales tienen la obligación de establecer mecanismos internos de atención prioritaria y de articulación interinstitucional para cumplir con cualquier solicitud u orden administrativa o judicial cuando se trate de predios que son objeto de despojo o abandono forzado, que se hallen bajo su jurisdicción. Pues todo esto de acuerdo con la ruta jurídica que establece la Ley 1448. Entonces, pues los gestores catastrales sí tienen toda la capacidad y competencia institucional para atender esos requerimientos de los despachos judiciales especializados en restitución de tierras. Doctora Mónica. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿De quién depende realizar las actividades de actualización de la información catastral cuando se profiere un fallo de restitución con el nuevo modelo de gestión catastral, doctor? Bien, sobre este tema en otros espacios ya nos han consultado, justamente porque toda la implementación de la nueva normatividad catastral que desarrolla e implementa el catastro multipropósito y la puesta en marcha del servicio público de gestión catastral
como en todos los nuevos temas que se implementan cuando las normas cambian, ¿no? Por ejemplo, en temas laborales, en temas de salud, tributarios, etcétera, son temas que generan al comienzo interpretaciones disímiles en su aplicación. Desde el IGAC sabemos que toda la implementación de la nueva normatividad catastral está siendo parte de su proceso de transición para la adopción al 100%, y es durante este periodo donde la articulación de todas las ramas del poder público y la ciudadanía en general son relevantes para el cumplimiento de esos fines. Ahora, digamos que con esa antesala, para responder la pregunta, recordemos los conceptos que ofrecí durante la exposición sobre los procesos catastrales de formación, actualización y conservación y la difusión. Pues siendo rigurosos en los conceptos y conforme a la descripción legal que se trae en el decreto 148 de 2020, la actualización de la información catastral es un conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar cambios. Eh, Sin embargo, entendiendo que la pregunta está orientada a la información que proviene de los fallos de restitución de tierras, pues es pertinente citar que todos los cambios que sufra un inmueble y que requieran ser incorporados en la base de datos catastral, bien sea por solicitud directa de un propietario o en este caso por una sentencia judicial, se deben incorporar a la base de datos a través del proceso de conservación catastral. De ahí que los gestores catastrales se les establece en la resolución de habilitación la obligación de expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de la gestión catastral en los predios bajo su jurisdicción. En esa medida, dado que las órdenes judiciales de los jueces de restitución y en general de todos los jueces donde se ha involucrado un predio y la decisión esté orientada a algún cambio en el área o linderos de ese predio, el gestor catastral debe incorporar ese cambio en su base de datos a través de un acto administrativo propio, ya que esta actividad hace parte del proceso de conservación catastral. Última pregunta, doctor Robert. ¿Qué implica que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sea la máxima autoridad nacional catastral? Esta connotación para el IGAC como máxima autoridad nacional catastral se enmarca en el entendido que el IGAC es el encargado de la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral. Y no solamente en materia de catastro, sino también en agrología, cartografía, geografía y geodesia a nivel nacional. La función reguladora y ejecutora implica que el IGAC pues, es la entidad que, aparte que, como lo dije, es gestor catastral por excepción en ausencia de un gestor habilitado, pues es quien se encarga de proponer las regulaciones técnicas que sean necesarias en materia de catastro y pues también de las otras áreas a nivel nacional, pero pues previa aprobación de la instancia técnica asesora para la regulación de la gestión catastral creada por el decreto 148 de 2020. Un agradecimiento muy especial al doctor Robert Andrés Beltrán Martínez por su excelente explicación acerca de la expedición de diversas normas de carácter técnico, predial, orientadas a la correcta implementación y ejecución del catastro multipropósitos y del servicio público de gestión catastral, que con fundamento en el artículo 26 de la Ley 1448 del 2011 deben ser armonizados entre las distintas entidades del Estado y la rama del poder público, tal y como lo mencionó en su exposición, doctor, en especial de todo lo que efectúan e interactúan con la información de los trabajos de campo tendientes a la identificación predial, como la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, así como también a los jueces, magistrados y demás funcionarios pertenecientes a los despachos especializados en restitución de tierras. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor Robert. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia,
que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos. Gracias, doctor Robert.